Bienvenidos a Consultorio Abierto, un espacio donde las emociones encuentran su voz. Consultorio Abierto. Porque en este consultorio lo más importante sos vos. Buenas tardes a un nuevo programa de Consultorio Abierto, un programa más, ¿sí? Buenas tardes el equipo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos en un programa más con un tema que continúa, ¿no? Importante. Claro, exactamente, y que tocó en muchas personas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Bien. Buenas tardes, Gino, ¿cómo estás? Buenas chicos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien. Todo bien. ¿Un jueves más? Un jueves más, sí. Bueno, hoy para continuar un poquito, sí, el programa anterior trabajamos en conmemoración de lo que fue el Día Mundial de la Depresión y hablamos un poco sobre esto de qué implica la depresión, sí, como cuadro, qué tipo de tratamientos requiere. Y se trató un poco de poder ponerle nombre a un malestar que muchas veces se vive de manera silenciosa, ¿no? Como lo hablamos, que no siempre la persona que está deprimida es algo que lo podemos ver a simple vista y que a veces cuando hay resultados catastróficos, finales, ¿sí? No tan felices, entramos a preguntarnos, ¿pero cómo? ¿Sí? Si estaba bien, si se lo veía bien. Y después de este programa surgieron algunos interrogantes por parte de la audiencia en los que, más allá de, bueno, qué es la depresión, que hoy por hoy todos tenemos acceso, ¿sí? A mucha información en cuanto a un cuadro, un trastorno, una enfermedad, pero surgió esta cuestión de cómo se sigue después de determinado diagnóstico, porque últimamente se utiliza de manera muy laxa esta cuestión de, como lo hablábamos en el programa anterior, estoy deprimido. Y la depresión va más allá de un simple estado de ánimo en el que nos sentimos un poco bajón. Ahora el punto importante y que elegimos para trabajar el día de hoy tiene que ver con cómo seguir, cómo salimos de ese pozo, ¿sí? Cómo se van a dar quizás esos tiempos, cómo va a ser ese proceso en el que esa recuperación siempre no va a ser lineal, tiene sus tiempos, tiene sus procesos y va a depender muchísimo de quién está delante de ese proceso y de cuál es el entorno que tiene ese individuo, ¿no? Claramente, quiénes nos rodean en ese momento y cómo abordan a la situación en la que está atravesando la persona. Sin embargo, de decir, no solo continuar para adelante, sino sentir el apoyo en ese momento. Sí. Tal cual. Bueno, también claro que es como si hay una línea recta, ¿no? Es como que si primero estamos mal y bueno, y ahora estamos bien. O sea, es como que acá, listo, estamos mal, estamos bien. Sí. Y no sé si están así. Bueno, justamente al sentirse primero al no comprender que puede tener miles de subidas y bajadas y que es un proceso y que puede ser muy lento muchas veces, creer que es lineal hace que cuando voy bien y tengo una recaída genere mucha frustración en el individuo y en el entorno también, porque hacíamos todo para que esté bien y de repente volvió a caer. La persona mismo, ¿sí? Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para estar bien y volví, ¿sí? A cero. Bueno, entonces... Claro, y muchas veces yo creo que echan la culpa a esa recaída, por decirlo, decir, no pusiste de tu parte, y quizás la persona lo puso de su parte, claro. Pero tiene una como decir, recaída, uh-huh. Y no sigue una línea recta, sino que baja y puede repuntar, no sé, en 2 días, 3, no quiero decir en días o cronológicamente que tenga un tiempo, sino que
si tiene una forma de decir. una forma de decir que baja y va a subir y se puede mantener Sí. y continuar así, pero sin embargo puede volver a tener una recaída, quizás por una situación o un caso que haya más adelante, un trastorno o sea, toque una situación que lo vuelva a generar ese malestar. Sí, incluso hasta desde el entorno por ahí creen de que si pidió ayuda es porque, bueno, ya con eso ya va a estar bien. Sí, totalmente. Pero bueno, eso justamente, esa presión es muy dañina porque genera incluso en la persona la sensación de responsabilidad hacia sentirse bien para los demás, porque están haciendo todo por mí, ¿sí? Me están ayudando, hicieron esto, estuvieron... todo ese recurso que aparece en forma de ayuda a través del discurso puede ser tirado por la borda porque puede generar presión al decir, si todos hicimos esto por vos, vos tenés que estar bien. Claro, y también yo creo que, imagínate la presión de la persona al decir, mira, todas las personas que me rodearon me ayudaron en el transcurso de que cuando estaba mal, Sí. y hoy tengo la presión de decir, tengo que estar bien para que el otro esté conforme con lo que hizo en el momento que me acompañó, por decirlo, y todavía no estoy bien, como decir, recuperado para enfrentar el malestar continúa en el cuerpo, por decirlo, y decir, tenés que ponerte una cara de que todo está bien para enfrentar el bienestar de la otra persona del frente que te dio en su momento una ayuda, ¿viste? Cuando se enteró que estabas mal. Claro, el tema es cómo, o sea, no es tan lineal tampoco, ¿no? O sea, cómo avanza con eso. Claro. ¿Entendés? O sea, decir, bueno, sí, me ayudan y bueno, ¿y esa persona cómo hace para...? Sí. Y en ese caso, o sea, tampoco hay un intercambio Claro. en ese aspecto. Uno ayuda desde el conocimiento quizás que pueda... Por ejemplo, si yo no tengo nada de conocimiento, pero trato, porque quiero a la otra persona, digo, bueno, me voy a interiorizar en el tema para poder, en lo mínimo, acompañar a esa persona que la está transitando por un momento duro, ¿no? Ujú. Entonces, en lo mínimo que pueda yo ayudar, no es que yo le estoy dando para que él me dé algo a cambio. O sea, obviamente que yo voy a querer una mejoría en acompañar, Bueno. pero no darle la presión a la otra persona de decir, te estoy dando eso, ponete bien. Sí. Claro. O sea, como que, a ver si se entiende, como que la obligación que la otra persona... Está depositando esa obligación, digamos, en esa persona, pero por ahí no lo va a hacer por obligación también. Lo Claro, tiene que sentir. no, lo haces de corazón, que se sienta esa parte, que lo hagas Claro. de corazón todo lo que implique, o sea, estar con esa persona, el acompañamiento, Ujú. lo personal, lo emocional. Muchas veces quizás no necesitamos decir o saber mucho. Ujú. Yo creo que con un abrazo, con el estar, y ahí implica mucho, yo creo que la empatía. Sí, La totalmente. empatía al 100%, porque ser empático con una persona que está transcurriendo con un tema de depresión Pero ahora, implica mucho. en ese caso, digamos, si esa persona está deprimida y siente esa presión, ¿no es contraproducente por Sí. ahí que, o sea, sentir esa presión? No, porque me tengo que sentir bien porque me están ayudando, pero yo no me siento en realidad bien. Bueno, eso es justamente lo que decía hoy. Esa presión termina generando más frustración incluso en la persona, porque es como todos están esperando a que yo esté bien. Ujú. Y hay algo importantísimo a rescatar y a retomar de lo dicho anteriormente en el programa. Está en juego, ¿sí?, la voluntad del individuo acá. No es que el sujeto quiere o no quiere hacer o dejar de hacer, ¿sí? No es que el sujeto decide, yo no me quiero levantar hoy o yo me voy a levantar hoy. Eso, ¿sí?, esa actividad, ¿sí?, de voluntad volitiva del sujeto está trastocada, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces es importante, más allá de esto que vos decías, Julio, de la empatía, que es importantísimo para poder entender un poco al otro, también tiene que ver con entender el cuadro,
porque se utiliza mucho el concepto de la depresión como algo laxo sin realmente comprender qué es lo que padece una persona que tiene depresión, ¿sí? Quien no lo vivió no dimensiona lo que siente el individuo cuando está atravesando, ¿sí? Una enfermedad de ese tipo. Entonces, estar informado a veces incluso no alcanza. ¿Por qué? Porque esas ganas que vos tenés de ver al otro salir adelante termina generando esto que decían. El ponerle presión, dale, vamos, vos podés, dale, levantate, salí. Si bien sí hay que forzar en cierto momento dentro de ese proceso de tratamiento, hay que forzar al individuo a ciertas cuestiones porque solo no las va a poder hacer, porque vuelvo a lo mismo, la actividad volitiva está afectada. Después es como un día a día, digamos, que la persona logre levantarse muchas veces de la cama, ya es un avance en ese día. Entonces, no podemos exigirle mucho más si ese día logró después de 3 días estar acostado, sin querer levantarse. Ese es el logro, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y quizás uno no puede ser el que está esperando a ver el avance, no puede ver que ese es el avance. Ese es el pequeño avance para lo que yo estoy viendo, pero para el individuo que se levantó Es un montón. Y que es parte de un proceso, que no es hoy estoy bien y hoy estoy mal y mañana estoy bien. Es un proceso que hay que entenderlo y que hay que transitarlo. Sí, porque, a ver, nadie es lineal, nada es lineal en nuestra vida como seres humanos. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Quienes no padecen algún tipo de trastorno, y somos simples neuróticos, como diría mi amigo Gino, tenemos subidas y bajadas todos los días. O sea, a ver, hoy estamos bien, mañana no sé si nos levantamos del todo bien. Algo se nos cruza, algo nos genera malestar, esas subidas y bajadas, pero ¿qué pasa? Las podemos controlar, podemos manejar esa situación. No necesitamos un recurso a veces terapéutico o un recurso psicofarmacológico para poder decir esto se tiene que estabilizar desde otro lugar. Y acá sí pasa eso. Claro, cuando tiene ya otra intervención, digamos, en un caso, por decirte, bueno, tenemos un malestar porque tenemos una presión del trabajo al otro día, que eso ya es diferente a sentir una presión por una depresión. Sí. Y como decía Loli, el tema del simple hecho que de 3 días que una persona esté acostada y no tenga el esfuerzo de levantarse, el pequeño paso también de uno es ayudarla a tender la cama. Sí. Cuán importante es para esa persona decir, bueno, te ayudo a tender la cama y salimos hasta ahí, por decirte, porque va poco a poco, no con la presión de decir levántate, y muchas veces le damos un poquitito de obligación para que pueda estirarlo de ese pozo o darle una mano para salir de ese pozo y decir, bueno, te ayudo a tender la cama, vamos a abrir las cortinas, vamos a ventilar, nos quedamos acá, miramos la tele desde acá. Es un pequeño detalle que para la otra persona es un montón. Y no nos damos cuenta, ¿no? Y es tan importante. Claro, muchas veces no nos damos cuenta de ese pequeño detalle que es muchísimo. Sí, que tiene que ver con el acompañar, con el sostener, con el contener, con el ser paciente con los procesos y los retrocesos. Acá está en juego, digamos, en ese proceso que no es lineal, va a estar muy en juego, bueno, qué tipo de tratamiento lleve el paciente adelante, si toma medicación o no, son maneras diferentes de enfrentar esto. Entonces es como tener en cuenta de que obviamente no va a ser lo mismo una persona que está medicada con una persona que no está medicada. ¿Sí? Sí, tal cual. Sí, pero bueno, en esos procesos de recuperación, como decíamos, es cualquier pequeño paso va a ser importante para que para reforzar esa actividad volitiva del individuo que no está presente en ese momento. Y entender eso por parte del entorno es importantísimo para ayudar a salir de ese pozo. ¿Sí?
Es como que si no es visible, pasa que no, como que no cuenta, como que no avanza. Y bueno, pero ¿por qué? Porque vivimos en una cultura en la que nos exige que los cambios grandes y notorios van a ser los validados, digamos. Claro. Es como, bueno, mira, incluso juzgados también, porque, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que una persona está depresiva y que hace 3 días está en su casa y de repente la semana siguiente vemos que esa persona está en la plaza tomando algo, un tere, un mate con alguien. Hicimos, pero no era que estaba deprimido. Y vos decís, Claro. no quiere decir que no siga estando deprimido. Está tratando de ponerle ganas, onda, a esa situación que el otro la ve como insignificante y para la persona que está ahí es un montón. Claro, Es todo un exactamente. O sea, sacrificio. y dentro de ese trastorno es como decíamos, mil emociones en la cual puede ser que, por ejemplo, esté en la plaza tomando, y eso, el prejuicio que tiene la persona afuera que dice, sí, ese depresivo, al final estaba depresivo o no. Pero puede ser que en ese momento la persona esté tomando el tereré, el mate en la plaza y esté disfrutando de ese momento y pasa 5 segundos Sí, y a los 5 segundos está llorando esa persona sí, totalmente. por un cambio de emoción porque no lo puede manejar. Ujú. Está fuera de sí esa emoción de decir la felicidad es constante. No, dura un tiempo o no es, como dije hoy, no quiero decir que tenga cronológicamente definido, durará 4 minutos, durará 2 Ujú. minutos, durará el tiempo que sea, pero sí los cambios de ánimo que pasa Sí. en ese momento, ¿viste? Sí, a ver, la persona pudo haber dicho, sí, vamos a la plaza, y al ratito puede tener ganas de no querer estar ahí, de querer irse. Claro. Sí, entonces, ¿cómo actúa el entorno ante esa situación? ¿Sí? Se enoja, no entiende, fuerza la situación a que el otro se someta a, cuando en realidad a veces es peor porque generas más malestar cuando el otro no tiene ganas de estar en esa situación. Y no se trata de voluntad, y eso es algo importantísimo para entender. O sea, si se tratara de voluntad, todos lograríamos un montón de cosas solamente con... La voluntad de seguir. Sí, de pero, decir, pero bueno. en el caso de una enfermedad no está en juego si quiere o no quiere, no puede. ¿Sí? Claro. Salir de ese pozo implica un montón de cosas a su alrededor para que pueda salir. Claro, lo Sí. que decías anteriormente, el tema el programa anterior, el tema de la sobreexigencia en el peso de la persona, porque nosotros normalmente, por decirlo, quizás, bueno, no me vas a corregir ahora, pero hacemos cosas estando sanos, saludables, en todos los sentidos. Vamos a trabajar, vamos o a estudiar, vamos a hacer cualquier actividad, quizás no con un peso de algún trastorno, vamos a hacerlo y lo hacemos tranquilamente, tenemos un cansancio natural, por decirlo, porque hicimos un esfuerzo. Imagínate para la persona que transcurre cualquier trastorno, en este caso la depresión, Ujú. es un sobrepeso, Ujú. sobrellevar esa situación, enfrentar, aparte de enfrentarte al mundo, enfrentarte a personas que quizás no sepan del tema y te traten mal, aparte de hacer algún movimiento y que ese movimiento para lo normal sea esto y para la persona sea 3 veces mayor el peso y el esfuerzo que tenga que hacer, entonces el cansancio también hacia el cuerpo, ¿no? Ujú. Que generó salir a hacer algo, una actividad, por decirlo. Sí, totalmente. Bueno, estamos en TV Cable Norte, aquí en la producción de Aguará, que agradecemos obviamente por siempre por el espacio que nos brindan. A nuestros auspiciantes, sí, a Ruda Indumentaria y a Ruda Florería y Indumentarias Nasua, que siempre nos apoyan. Vamos a un pequeño cortecito, Bueno, dale. 2 minutitos Dale. y ya volvemos. Dale. Más medios, más alcance.
familia y con amigos. Disfrutar con Cofra es especial. En el colegio o en el trabajo son momentos para disfrutar. Cofra nos gusta. Cofra nos gusta. Cofra nos gusta. Por Aguara y Cable Norte presentamos todas las noticias. Al mediodía la info y la voz. La noticia te llega por todos los medios. Medio de todo, te cuenta todo a su modo. Lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Medio de todo, medio de todo, mucha info. Bueno, después de un cortecito seguimos trabajando sobre estas cuestiones que veníamos abordando desde el programa pasado, sobre la depresión, después de esto que viene, ¿sí? Cómo salir de ese pozo. Y estábamos hablando justamente de la importancia de el entorno, del acompañamiento, ¿sí? Cualquier pequeña ayuda es válida y es gigante al lado del gran esfuerzo que tienen que hacer las personas para poder salir de ese pozo, porque entender la depresión es una cosa, pero lo difícil es, bueno, ¿cómo salgo de ahí? Si ya tengo el diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Para salir de ese lugar oscuro? Claro. ¿Cómo ayudar, digamos, si sabemos que tenemos algún conocido, algún familiar, algún amigo, alguien que está en una depresión o que está sucediendo algo con esto? ¿Cómo lo sacamos de ahí? ¿Cuáles son las herramientas por ahí para ir a acompañarlo, ¿no? Y que pueda salir de ahí y entender también nosotros cómo es ese proceso. Sí, primero que entender que el acompañamiento es clave, ¿sí? Y que lo pequeño es lo que va a sostener al individuo día a día, ¿sí? No es el hoy aparezco y después desaparezco y el otro que se arregle. El otro necesita sostén. A todo eso yo creo que la persona que atraviesa también se siente seguro, por decirte, por charlar con vos, por decirlo. Entonces, ¿qué seguimiento tendrá él o decir a fin de que siento apoyo con vos y que te cuento lo que está sucediendo y vos estés ese día, me des toda la contención que necesita o la persona que necesite, ¿no? Estás en ese momento y después desapareces 3 meses. Entonces él dice, ¿en quién puedo confiar nuevamente para volver a retomar, y volverme fuerte en el momento de que cuando pinte un bajón fuerte, porque no siempre es como lineal, sino que va subiendo y bajando? Creo que en esa parte cómo remarla, ¿viste? Como paciente y cómo remarla como amigo, ¿viste? Claro, sí, y por ahí el tema de la... También es como que genera mucha impaciencia también en los que acompañan, en esto de decir, bueno, en todo el entorno, ¿no? De que das todo y por ahí no ves esos resultados, o esos resultados te generas como una expectativa, digamos, de que yo le ayudo de esta manera y va a andar bien y por ahí no pasa, o exigirle por ahí el que, bueno, que todo el tiempo le ponga buena onda, que salga, como hablábamos recién, ¿no? De esto de aceptar las invitaciones para salir, para hacer diferentes cosas, actividades, o cuando no sé, o sea, la persona por ahí no necesita tanta exigencia,
o no puede aceptar tanta exigencia, pero no porque no quiera aceptar, Sí. sino porque no las puede aceptar, no le sale aceptarlas, o no, sí, no le sale, digamos, no. A ver, primero es entender que el psiquismo no va a responder a un calendario o a una fecha. Hoy tengo el cumpleaños y hoy me tengo que acomodar y tengo que estar bien emocionalmente. Claro. O sea, a todos nos pasa. Imagínense una persona que sufre depresión, Ujú. ¿sí? No tiene que ver con eso. Entonces, esas exigencias o esos apuros complican más el cuadro en vez de facilitar. Claro, esa exigencia que produce la ansiedad de estar bien. La ansiedad Pero de capaz la ansiedad del otro, ¿no? De que el otro esté bien, digamos. Pero también Claro, puede y- generarse y- ansiedad en el mismo en la- individuo. en la misma- en la misma persona, Ah, digo, claro. producir la ansiedad de que tengo que estar bien Ujú. para los demás. Sí. Producto de esa exigencia. Claro, exactamente. Y muchas veces las máscaras que se tienen que poner para poder estar en público. Ujú. Sí. Con lo que conlleva el peso de la sociedad ante la situación de la que atraviesa el paciente. Sí, angustia también, porque eso genera mucha angustia en el pucha, o sea, me están acá, me están ayudando, me están acompañando, me piden algo y yo no puedo dar mínimamente esto, Ujú. porque entonces le sumamos algo más. Esa Claro. presión genera angustia, genera malestar, desestabiliza más todavía. Y el cansancio del cuerpo, ¿no? El peso de sobrellevar esa situación, o sea, de decir, quiero dar todo de mí, pero mi cuerpo no responde porque está cansado por un cuadro en el que está atravesando, Ujú. y digo, no puedo responder, o sea, no puedo dar lo que la otra persona quiere. Ujú. Sí. El estar bien al 100%. ¿Y eso puede perjudicar un poquito también el cuadro? Sí, 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 sí. O Sí. sea, yo quiero ayudar, le exijo, estoy. La otra persona se puede empeorar, digamos, por esa exigencia. Sí, porque le genera mucha angustia ver que esperan un resultado y no aparece. Esperan que el otro se levante, que quiera, que tenga ganas, y eso no está en juego. Las ganas, digamos, es algo que no es que al sujeto le van a hacer tener ganas, no. Eso es algo que está oprimido, digamos. En el O sea, por el trastorno. hecho de ayudar hasta podemos perjudicar. Claro, si no, Si si no no entender. entendemos, si esto de incluso entorpecer en los vínculos mismos, o sea, ahí se genera como una dinámica de el otro cansado de tratar de sacar adelante a la persona depresiva y el depresivo angustiado porque no puede hacer nada con la frustración que siente el otro. Ujú. Y ahí es un ida y vuelta en eso, en ambos genera malestar, porque el entorno Claro. también se siente mal con sentir que no puede ayudar. Ujú. Por eso es clave entender el cuadro, el diagnóstico, cómo se manifiesta todo esto, porque si no es como vamos y volvemos a lo mismo, no tiene que ver con la voluntad del individuo en este caso. ¿Sí? O sea, eso es lo que no tiene justamente, eso es lo que hay que estabilizar, lo que hay que lograr apagar ahí un poco, porque no hay un sentido de vida en ese individuo. Y ahí cuando sucede, digamos que muchas veces recae la persona, Ujú. El entorno Ujú. considera de que, bueno, otra vez lo mismo, digamos, y es como que, no sé, le cuesta a veces entender, ¿no?, cómo son los procesos, que venimos repitiendo el tema de entender los procesos, cómo lo trabajamos ahí, ¿no? Primero es importante entender que una recaída no va a borrar el proceso que viene llevando adelante la persona. No porque recaiga retrocede a cero, digamos. Esto lo hablábamos la otra vez en un programa. No es que vuelvo a cero, ¿sí? Las recaídas forman parte del tratamiento, del proceso. Algo va a aprender, algo se va a ajustar en ese proceso, y cuando hay una recaída, después el sujeto vuelve desde ese lugar de recaída, digamos. Desde donde construyó una mini base sólida, Sí. desde eso tomar el impulso para poder llegar a salir de un poco más. La recaída es parte del proceso. Es parte del proceso porque Pero no como- es que, o sea, no es que esa recaída destruyó todo lo hecho hasta No. ahora. no, porque vos sabés,
o sea, tenés el conocimiento de lo que pasó ayer, Ujú, ¿entendés? claro. En el sentido de que inclusive vas conociendo tu propio cuerpo al decir, yo sostuve el malestar hasta este límite, Ujú, a partir de acá yo reconozco que desde esta posición de mi recaída en ese momento, puedo salir adelante, de que ese malestar, por decirte, porque produce también ansiedad, produce varias cosas. Lore, corrígeme cualquier cosa si Sí, no, está eh, bien. Produce ansiedad, mucha ansiedad muchas veces, entonces esa misma ansiedad produce los mismos malestares de decir, no me siento entero, me siento con dolor de estómago, me siento con náuseas y todo eso, Sí. o me siento con falta de aire, por Ujú. decirte, en alguna situación, y que la persona de al lado no sepa cómo acompañar, es re complicado, pero cuando vos descubrís hasta qué límite, o sea, por eso decía el tema de la base de la persona, que cuando ya atravesó ese síntoma en algún momento, si retrocede a una recaída y cae al mismo lugar de decir, me falta el aire, pero yo conozco ese sentimiento o esa sensación en el cuerpo y decir, yo sé que me tengo que concentrar a respirar y decir, voy a salir de esta, me tengo que concentrar a respirar porque lo que me generó la ansiedad fue a dispersarme, por decirte, en el tema de una respiración. O me generó mucha ansiedad el Ujú. cuadro o la situación, o encontrarme con mucha gente en el cual me sentía ahogado. Entonces Claro. decís, sé que, a ver, vuelvo al tema de base que decíamos, de cuando tenés la recaída tenés una base de conocimientos. Entonces decís, busco diferentes herramientas que me fueron brindando, tanto psiquiátricos, psicólogos, Tengo un par de hilos de dónde agarrar. de dónde agarrarme para cuando tengo una recaída y diga, no siempre se vuelve a cero, como decirlo. No, aparte es importantísimo, primero que es importantísimo que para salir de ese pozo, yo tengo que reconocer y aceptar que estoy en el pozo, Ujú. digamos, ¿sí? Como Porque, paso número 1. claro, Sí. porque si yo estoy en una negación en cuanto a... no, yo no estoy mal, que pasa muchísimo, Ujú. ¿sí? Ujú. Se han elevado los cuadros en los que cuando la persona hace una interconsulta se encuentra con que el diagnóstico es depresión y hubo una negación, digamos, en caer en la cuenta de que, es esto lo que me pasa. No, estoy cansado, estoy agotado, estoy estresado. Se utilizan muchos Ujú. términos que rodean, ¿sí? Pero que no llegan ahí al estoy deprimido, Claro. pero resulta que sí. Y ahí cuando la persona entiende el cuadro, el diagnóstico, todo esto, empieza a entender por qué está funcionando de la manera en la que está funcionando, por qué hay tanta apatía, por qué no hay ganas, por qué no tiene ganas de levantarse. Entonces, el primer paso es reconocer que estoy en el pozo, ¿sí? Y Claro, que esa voluntad que yo decía no va a estar presente. Claro, reconocer y no tener vergüenza de una situación que es ¿no? normal, o sea, no te digo natural para el entorno, ¿no? Pero por decirlo sí y no, es como una contradicción ahí. No, por pero ejemplo, bueno, últimamente, por suerte, que es lo que siempre digo, celebro que se visibilice que la salud mental es tan importante como la salud física, sí. que es algo que tenemos que atender, que tener determinadas emociones, padecer ciertos síntomas o ciertos trastornos, nos está diciendo algo. Entonces, validar eso en nosotros, aceptar que caímos ahí Ujú. sin querer o queriendo, no, conscientemente nunca va a ser queriendo, ¿no? Claro. Pero tiene un sentido, tiene una respuesta que hay que desanudar, que hay que trabajar, que hay que ver por qué terminé como terminé, qué me llevó a esto. Entonces, si hay una negación, si yo no reconozco que estoy en el pozo, ¿cómo voy a salir del pozo, no? Claro, ¿cómo vas a detectar qué fue lo que detonó para que estés así?
Sí, exactamente. Entonces, Sí. decir, O sea, tengo- nombrar eso que me pasa es el primer movimiento claro, que voy a hacer. ponerlo nombre al malestar. Sí, y muchas veces ahí entra también en juego el entorno. Si el entorno niega que existe tal diagnóstico, también es complicado porque Ujú. hacemos de cuenta que no le pasa nada, ya se le va a pasar, cuando en realidad no tiene que ver con la voluntad. Vuelvo 1000 veces, voy a volver a lo mismo porque es comprender esto, ¿sí? Y ahí entra en juego que también dejar de esperar a que las ganas aparezcan a la persona que está en el pozo y al entorno, porque no Ujú. van a aparecer, ¿sí? Claro. Es Hay que ponerle a ver, el pecho. como hablábamos en el programa anterior, hay muchos tratamientos, uno de los que más se utilizan tienen que ver con el cognitivo-conductual, o sea, no tiene que ver con ponerle ganas. Tenés que hacer esto, tenés que levantarte, ¿sí? Tenés que... Pasos. Se trabaja todo por pasos para que la persona... Después, quizás la persona va a empezar a generar ese hábito de retomar algo que no tiene ganas, porque no tiene ganas, pero que lo tiene que hacer porque es lo indicado en el tratamiento. Claro, Sí. ayudar a generar, ayudar a generar Sí. un hábito. Pequeñas acciones que empiecen Eh. a generar como un movimiento en cuanto a el malestar que tiene el paciente al confrontar contra él mismo en cuanto al no querer levantarse y hacerlo Ujú. y ver que puede, eso mismo va a ir generando como ir destrabando pequeñas cuestiones, ¿sí? Pero esto es a paso de hormigas. No así cuando el paciente está con un tratamiento psicofarmacológico, porque ahí es distinto, porque ahí esas carencias que tiene el paciente va a equilibrar con la medicación. Claro, es como que esté la canilla al 100% abierta Sí. en una situación Sí. y pues, a medida de eso, farmacológicamente, Sí. la cierran un toquecito y no solo Mm. porque tomaste la pastillita mágica o el antidepresivo, Sí. no solo por eso, ya listo, yo mañana estoy mejor. No, necesitas la ayuda terapéutica que acompaña ese proceso entre las dos personas, el psiquiatra y el terapeuta. Y en el tema de esto del pozo, hablamos de cómo salir del pozo, sabemos de que una parte es de la persona que está, digamos, en el pozo y después está todo el entorno. Ujú. ¿Cómo desde qué le podemos decir al que está en el entorno Ujú. para que actúe hacia ayudar a esa persona? Ujú. Con acompañarlo Sí. únicamente. Acompañarlo y volvemos a lo mismo, no exigir porque no es por ahí. Está en juego la voluntad, entonces no es que el paciente quiera o no quiera. Sí, achicar los tiempos en cuanto a lo que esperamos de ese otro. En la depresión todo es grande, todo es enorme. Tener que levantarse de la cama es un esfuerzo gigante. Aunque para el que está mirando de afuera es una pavada, Ujú. puede ser una pavada, puede ser visto como algo muy simple. Lavarse los dientes, asearse, bañarse, son cuestiones que cuando hay una depresión severa, digamos, aparecen todas estas cuestiones. Si no es tan severa, si el cuadro no es tan severo, el paciente va a lograr hacer ciertas cosas diarias, pero va a tener indicadores, como hablábamos anteriormente, de que van a ir mostrando que ya lo que hacía no lo hace. Hay señales que empiezan a... ¿sí? Siempre también es tener en cuenta que una persona depresiva es alguien que puede llegar a suicidarse. ¿Por qué? Porque pierde el sentido de su vida. Entonces todo ese entender que lo que haga, por más que para nosotros es algo pequeño, para el otro es un montón, y validar eso y acompañar eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer porque en esa exigencia hacia el otro también nos frustramos nosotros porque queremos que el otro logre algo que no está dentro. Ojalá pudiésemos hacer que ese otro logre, pero no está en juego eso.
¿sí? Está en juego lo que el otro va a poder ir haciendo de a poquito con la red de contención que pueda tener. Obviamente que siempre es recomendable en casos de cuadros como la depresión, que eso sea acompañado de una interconsulta a un psiquiatra y que esté bien medicado, porque muchas veces voy al clínico, volvemos siempre a lo mismo, no me siento bien, no tengo ganas, no tengo ánimos, y no hay una evaluación de el cuadro en sí como debería ser cuando recurrís a un profesional que tiene que ver con la especialidad. ¿Sí? Una cosa es que el clínico detecte y haga la derivación, y otra cosa es que el clínico le dé algo para que baje ese síntoma de malestar, de angustia. Bueno, pero ahí hay que indicar un tratamiento. Claro, la angustia va a pasar el día. No, el Claro. punto es que por ahí va a estar medicado con algo que debería estar Claro. medicado con otra cosa. El Claro. tratamiento son otros los tiempos. O sea, el psiquiatra está para eso. Sí, digamos, ¿sí? por eso me refería, digamos, al sentido de que, claro, un profesional lo tiene que hacer y acompañado a eso, una terapia. Sí. Cuando es un cuadro muy alto. Sí. Que si vos vas a un clínico, el clínico te puede recetar, pero no te va a tapar un cuadro quizás. Eso te iba a decir, No, todo, no, por ahí no, te no. tapa, pero no te va... Claro, no quiero decir que sea... lo hace desde su punto y lo que puede colaborar en el malestar que vos tenés en el momento. Ujú. Sí. Pero vos, reconociendo, como decíamos anteriormente, reconociendo el cuadro que estás mal, decir, bueno, tengo que ir con las personas adecuadas Sí. y que me acompañen en esta situación, que Ujú. yo reconozca, o como decía Loli, reconocer que estamos mal, reconocer que tenemos que Y, buscar ayuda. y aparte de eso, reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? Claro. Porque no vamos a salir solos de ese pozo. Eso desde el lado de la persona que está en el pozo, digamos, ¿no? Claro. Sí, Claro. y, Tiene que y del entorno también. Sí, Ah. el hecho de decir, bueno, lo dejo porque no se deja ayudar. Ok. Y muchas veces puede pasar eso, ¿sí? Ese enojo de si no me deja que le ayude. Pero el otro necesita ayuda. No es, y no es una, no es que, como que no es que se encierra porque no quiere que le ayuden ellos, sino que necesita ayuda capaz de otra manera. Sí, ahí hay que No es ver. un, ahí no es un capricho, digamos. No, totalmente, no es un capricho. O sea, no es, es caprichoso, no quiere que yo le ayude. O un ya le va a llamado pa- de atención. es eso también, un llamado de atención. Sí, sí, ¿Sí? sí. Si es un llamado de atención, es un llamado. Sí. Por algo está ahí, por algo está padeciendo el sujeto. O sea, los cuadros de depresión hoy por hoy se utiliza como muy laxo el término. Todos creo que en algún momento estoy deprimido. Y la depresión realmente es algo que se siente en el cuerpo, como decía Julio, es algo que atraviesa. Es mucho más profundo. Es muy profundo y a ver, y afecta a ese sentido de vida al individuo. Entonces, ¿cómo seguir adelante y cómo salir de ese pozo si siento que no hay salida? Es como me caí ahí adentro y si nadie viene a rescatarme me voy a morir acá, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? Si la persona en ese momento no puede pensar una estrategia, haciéndolo en forma de metáfora, no puede pensar una estrategia de cómo escalo este pozo, ¿sí? Claro, o cómo salir del cuarto oscuro. Totalmente, ¿sí? Si no, Se encontró la puerta, digamos. si no tenés la... Arranca a veces de Sí. ver al final del, como decirlo, del túnel, Sí. ver una pequeña luz Ujú. que se puede apagar y se puede prender. Sí. Ujú. Sí, o esto de en los avances y retrocesos de vi una luz, Ujú. fui hacia ella y después me volví a encontrar con la oscuridad. Claro. Y ahí, Hizo- ¿qué hago? ¿Vuelvo a esforzarme por seguir buscando la luz o no tiene sentido porque voy a volver a caer 1000 veces en este mismo lugar? Claro. ¿Sí? Fíjense lo difícil que se torna para el psiquismo, que todo el tiempo lo que se está traduciendo es no tiene sentido que pelee contra esto. Porque no hay por qué pelear, no hay por qué Claro. mirar hacia adelante, no hay metas. El cansancio muchas veces le gana a la persona, por decirte, Sí. al querer Sí. salir y ponerlo Hay un fuerza. agotamiento emocional. sí. O al entorno, ¿no? También. Sí. Como diciendo, Claro, bueno, sí. le suelto la mano y Sí. bueno, ya que le ayude otro.
Y después, Bueno, o sea, sí o sí, cuando hay un reconocimiento, obviamente ya está haciendo un tratamiento terapéutico, perdón. ujú, eh, Aparte de eso, su entorno, porque obviamente él tuvo y tiene una vida social, tanto en el trabajo y demás, en el cual su entorno le va a colaborar con mínimos detalles, pero la persona misma tiene que poner de sí para decir, bueno, me voy a tratar porque tuve o sea, reconocí que estaba mal y me ujú. fui con el profesional para poder mejorar esta situación, A este veces malestar. ya eso ya es un gran avance, ¿no? Claro, no, El no, no, agarrar- no. Mm. Yo el creo que saber. cuando surge, que lo que hablamos en el programa anterior, el tema de el reconocimiento y cuándo Ujú. tengo que ir, ¿viste? Ujú. Cuán importante es. Sí. Sí. Sí, a ver, a veces el querer ayudar hace que demos consejos y la persona no necesita eso en ese Mm. momento. A veces es esto que vos decías al principio, es no irse simplemente, es quedarse ahí Claro. a hacer lo que esté al alcance de la persona. No se trata de ver un resultado, de estar. El simple hecho, yo creo que de los gestos es muy importante. Veo acá, por ejemplo, el caramelo. Y nada, te llevo algo Ujú. dulce y me llevo algo dulce para mí, ¿no? Ujú. Compartimos el caramelo y es un pequeño gesto que para la otra persona dijo, ay, se preocupó por mí Claro. y vos quizás pasaste por la calle y paraste en un kiosco y compraste un caramelo. Ujú. Uno para vos, pero pensaste en la otra persona y le llevaste un caramelo. Ujú. Para él es tan importante ese detalle que Claro. te acordaste de esa persona. Y quizás ese granito de arena ayuda mucho a transcurrir Alguien a la... piensa en mí, digamos. Sí. Sí, tenés esa parte de que decir, alguien piensa a mí, o si no, otro detalle por decirte, no sé, tenés una amiga que está atravesando por eso y lo está pasando mal, el momento está tirado en la cama, le llevas un ramito de flores, por decirte. Sí. El cambio de ánimo siempre cuando recibimos, creo que esos detalles modifica y ayuda quizás en el malestar que estás transcurriendo. Ujú. Entonces le decís, bueno, puse un pequeño detalle que para la otra persona, como decía Lorio, es re importante, ¿viste? Ujú. Sí, validar al otro sin dramatizar. Ahí hay dos puntos, digamos, esto de valido lo que te pasa, entiendo, empatizo con vos, sí, pero es reconocer lo que la persona está sintiendo, sin, obviamente, la empatía tiene que ver con esto, sin por ahí uno haber atravesado, pero poder entender, sí, poder decirle, entiendo que para vos esto es muy pesado, pero bueno, acá estoy, sí. Otra de las cuestiones que suelen pasar, que son muy comunes en estos cuadros, es el aislamiento, ¿sí? La persona cuando está en el pozo tiende a aislarse. Entonces, y eso cansa al entorno, ¿sí? Ya me cansé de invitarle, ya me cansé de decirle, me cansé de ir, no me atiende, no me responde, ¿sí? Y la clave es esperar, no irse, seguir estando a pesar de el aislamiento, porque eso forma parte del proceso. Voy, Sí. no me habla. Sí, Estamos ahí. sí, Le voy, le preparo un mate y no. Cero palabra. sí, sí, Es parte. sí, sí. Sí. Y eso, a ver, es como ver a otra persona Claro. llorar y esa sensación de qué hago, de desesperación, de no llores. ¿Qué es lo primero que sale? No llores, todo va a estar bien, ¿no? Está todo mal y quiero llorar. Claro, O sea, está todo Claro. mal. Y muchas veces el llorar es desahogarse. Sí. O sea, no, Sí. no llores, le estoy cortando es quizás un proceso que está transcurriendo en ese momento y se está desahogando y es la Capaz que manera... después de que llora se le pasa. No Cla- sé. o sea, o se pone más tranquilo se el pone- cuerpo, sí. el cuerpo se relaja también, sí, pero sí. decirlo, bueno, muchas veces el estar y hacer un mate y aunque Ujú. estés en silencio, acompañar es muy importante. Sí, Ujú. sí. Y en ese acompañar es importante también ofrecer ayudas concretas, no generalizar. Avísame cuando necesitas ayuda. No porque Porque te está necesitando primero ayuda. que no te va a avisar, Ujú. sí. Está necesitando ayuda. Vayamos más a lo concreto, sí. Esto que decías vos hoy, Julio. Ir
abrimos las cortinas para que entre luz, te ayudo a hacer la cama. ¿Te parece si mañana vamos a caminar o por lo menos lo intentamos? Pequeñas cositas, porque hay que recordar que no podemos ni generalizar en algo que no queda en la nada, porque le estamos tirando el decidir al otro y el otro en ese momento no está disponible para decidir. Y tenemos que ofrecerle soluciones prácticas, concretas y chiquitas. Claro. Sí. O sea, directamente cuando hablábamos del tema del mate, ni siquiera llegás a la casa y le decís, che, hace un mate. Ya llegás con el mate hecho. Claro. Ya es Claro. de otra manera. A menos de que, por ejemplo, ahí hay una. O llegás, no con el mate hecho, pero con la intención de lograr que haga el mate. Para que se levante estratégicamente. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Las dos son válidas. Traje factura. Tal Hacete cual. el Falta. mate. Como- ¿Qué falta? El mate. Claro, es como así. Puntuales y chiquitas para ir generando ese acompañamiento, ese sostén sin presión, sin exigencias, respetando los tiempos del otro. Por ahí tomo el mate y dice, bueno, listo, hasta acá. Me Eso quiero ir a también- acostar de nuevo. Bueno, es válido. Dale. Eso también Sí. iba a decir, ¿no? El tema tampoco de, o sea, de buscar el límite entre invadir también, ¿no? El tema de no invadir. Bueno, a veces pasa de que las personas, la familia, por sobre todo se toma personal, no quiere mi ayuda, no me deja entrar, no me deja ayudarle, no se deja ayudar y se toman a personal y lo padecen mucho porque, a ver, ¿qué hay ahí? Hay apatía, hay desamor, sí, está inhibida esa cuestión en el individuo. Eso emocional, eso afectivo, no está. Entonces aparece como cierto desamor, no me importa nada, no es que no le importa, ¿sí? Es eso justamente lo que está oprimido ahí en el individuo en ese diagnóstico. Entonces no es personal, Claro. la persona está viviendo algo totalmente que tiene que ver con él y no con los otros. Claro. ¿Sí? Entonces, no tomárselo personal también va a ayudar mucho a ayudar a la persona a salir adelante y a no interpretar absolutamente nada de lo que diga o haga en su contra, Claro. porque no es por ahí, digamos. Y entender que esas cosas pequeñitas, como fueron nombrando ustedes, son importantes, Sí. digamos, de que para esa persona es muy importante, por más que sea pequeñito para nosotros. Ujú. Claro, Esos pequeños gestitos, ¿no? Sí, sí. Sí. Muchas veces pasa de que es muy difícil hacer que el paciente llegue a la consulta psicológica, psiquiátrica, y eso también es muy frustrante para para el entorno. Ujú. Acompañar a esos espacios a la primer consulta a veces es importantísimo. ¿Por qué? Porque haces un intercambio con el profesional, podés darle información al profesional que colabore con el proceso, podés ponerte a disposición. Hay un montón de cosas ahí que hacen que, bueno, acompañarlo a algo tan difícil que le cuesta tanto ir a eso, también es ahí ayudar. Muchas veces es como que a las familias les cuesta mucho hacer que el paciente logre eso, sí, pero también es tratar de ir normalizando este tipo de cosas, ¿sí? Así como te acompaño al médico, te acompaño al psicólogo, te acompaño al psiquiatra, ¿está todo bien? Claro. Es lo mismo. Ujú. Sí. Sí. Es eso y lo que justo contabas, el tema también de la familia que no le da la presión de decir, bueno, bueno, te acompaño al psicólogo, ¿no? Vamos al psicólogo. A mí no me gustó. O sea, no te tiene que gustar a vos. Le tiene que gustar al paciente. Ah, No, claro. Sí. Primero, primer paso, logramos que la persona vaya para salir de su pozo y Ujú. trabajar en ese proceso que es tan difícil. No hagamos comentarios para No echar por la boicotees. borda, no boicotees Claro, el no, claro, exactamente decir, no me gustó porque no sé Sí. lo que dijo. Y Bueno. aparte es la otra persona, el paciente, el que está atravesando, el que está enfrentando, el que tomó la decisión de ir por primera vez, diga, bueno, voy y lo escucho y me va a hablar de otra cosa o del tema de que yo no sé del tema de lo que me está Sí. pasando y la persona que acompañó, sin embargo, sea tío, primo, hermano, madre o padre, diga, ¿sabes que no me gustó porque viste cómo hablaba de ese tema? O sea, vos no fuiste vos no sos el Claro. paciente. ¿O saben El cuándo paciente es la pasa persona, mucho? no.
cuando uno indica, ¿sí? Porque nosotros los profesionales de la psicología no medicamos, nosotros hacemos la sugerencia de la interconsulta con el psiquiatra. Claro. Cuando hacemos esa sugerencia de esto, me parece que tiene que ser evaluado por un psiquiatra para evaluar medicación. Y ahí cuando no le gustó a la persona, al acompañante, no, pero ahí a veces eso genera como una cuestión ahí de entorpecer el tratamiento, porque le consideran que no, o no les gusta. A mucha gente no le gusta medicarse, ¿no? Pero Claro. cuando hay cuadros en los que está clarísimo que el paciente va a necesitar una medicación, a veces nos encontramos con esa resistencia, que bueno, después por lo general lo terminan comprendiendo porque le damos la explicación Claro. de por qué y de que eso es un tiempo, de que no va a ser para siempre, pero aparecen esos fantasmas, esos miedos ahí que a veces Claro. entorpecen un poco el tratamiento. Claro, que entorpecen y, por ejemplo, alargan al proceso, porque, por decirte, van recorriendo Sí. y todos le van diciendo lo mismo, ¿entendés? Sí. Pero se entiende por el lado del miedo de decir, bueno, que tenga que tomar una medicación, o por decir, bueno, hasta acá, y bueno, van recorriendo, entonces como Sí. que el proceso se vuelve inclusive más largo. Ujú. El que padece es el paciente. Sí. Todo es parte de un proceso, como lo veníamos diciendo, y eso es Ujú. importante de que el entorno entienda y bueno, todo lo que venimos hablando del programa anterior y este programa con el tema bueno de la depresión y el salir del pozo, es importante, digamos, poder hablarlo. Como para ir cerrando, palabritas de cierre, licenciada. A ver, por ahí entender que la recuperación no se trata solo de aliviar los síntomas, ¿sí? Sino de que la persona pueda volver a encontrarle el sentido a su vida, ¿sí? O sea, no hablamos de una felicidad constante, sino de poder vivir, de poder despertarse y tener una motivación, por más mínima que sea, para seguir hacia adelante. Es un proceso largo, ¿sí? No es lineal y hay que tener muchísima paciencia y mucho amor para acompañar en este tipo de diagnósticos y de cuadros. Sí. Claro, Julio. salir del pozo no siempre es perfecto ni de rápido, sino que poco a poco, o sea, Sí. con cada granito que vamos poniendo, buscamos la manera de la otra persona también poder salir de la situación en la que está. No es un proceso rápido, ni tampoco vamos a decir que es un proceso largo. Tiene su tiempo. Ujú. Sí, por eso hablar de este tipo digamos, de procesos y de cuestiones es cuidar también la salud mental, y eso es lo que venimos a hacer en Consultorio Abierto, hablar de las distintas cuestiones que por ahí algunas son hasta tabúes, y que lo que queremos es que ustedes se sientan en la confianza como para poder también transmitirnos cualquier duda que tengan en comunicarse y planteárnosla hasta también por las redes sociales. Agradecemos a la producción, agradecemos a Gino por el aguante, a Guará, a TV Cable Norte, a nuestros auspiciantes, ¿sí? Florería Ruda e Indumentarias Nasua, que siguen confiando en nosotros. 3754-474713, 3754-474713 es el teléfono de WhatsApp de la licenciada Lorena Carballo para cualquier duda y como para turnos, ¿sí? Se pueden comunicar directamente a ese número. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, por hacernos el aguante, y nos vemos en otro programa, ¿sí? Sí, Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Bienvenidos a Consultorio Abierto, un espacio donde las emociones encuentran su voz. Consultorio Abierto. Porque en este consultorio lo más importante soy